Hola John, ¿cómo estás? Bueno, Listo John, te escuchamos perfectamente. Bienvenido al ah, foro ah, virtual de comercio exterior. felicidades, Eliel. Hasta ahorita ha sido súper interesante. Todas las ponencias, exposiciones, mucha material, mucha información muy interesante. Felicidades. Muchas gracias John, pero no menos interesante el tema que nos vienes a platicar desde el área que tú diriges. Y aquí, pues antes de entrar a los ejemplos que nos hiciste favor de preparar, quisiera preguntarte en el tema de fraude en las organizaciones, ¿por qué se da un fraude? Sí, por supuesto, Eliel. Como comentabas, vamos a presentar un par de casos que son muy interesantes, muy relevantes para todo el sector de comercio. Lo que tú preguntas es muy interesante, hay mucho material sobre el tema y creo que el mejor es el triángulo de fraude. Eso es tiene que existir ese elemento o triángulo de fraude, tiene que existir tres elementos para que haya un fraude, ¿no? Y eso lo vemos en todos los casos, ¿no? Primero tiene que haber una oportunidad, digamos, tenemos que tener la caja de dulces ahí en la mesa abierta, facilidad para poder tener acceso a los dineros, a los libros de la empresa. Eh, la necesidad, pues por lo general la gente no comete fraudes porque pues, nada más es su naturaleza, ¿no? Entonces, primero el tema de oportunidad, segundo la necesidad y tercero la justificación. La gente lo que hace es justificarse, es decir, yo me estoy haciendo justicia con la empresa, con la organización, entonces por eso me lo merezco. Otro dato que también muy estudiado, la mayoría de la gente que nació, más bien que la gente que es mala por sí sola, es como el 10%. Pero la mayoría, los que cometen fraudes, hay un 70-80% de la gente que lo que pasa es las reglas o la falta de control en la organización o sus compañeros, entonces se empiezan a cometer esos fraudes, esa malicia se da en el entorno corporativo. La gente, digamos, empezó siendo gente buena, pero por esas tres razones, ¿no? La oportunidad, la necesidad y la justificación eh, se dan los fraudes. Muy interesante, John. La verdad es que son temas que muchas veces pasan de lado. A veces las empresas están más enfocadas a estar buscando la eficiencia y bueno, como dicen por acá, nadie sabe para quién trabaja. Me gustaría, por favor, nos puedas platicar el primer caso, este caso que ustedes identificaron en una agencia aduanal. No, seguro. Los dos casos, fíjate, Eliel, que fueron casos que son recientes, entonces, que estamos hablando de pre-pandemia o durante la pandemia. Este caso es interesante de una agencia aduanal que tenía operaciones en varios países, tenía operaciones principalmente en el Cono Norte, en Colombia, pero también tiene operaciones en México. Entonces aquí es muy interesante, de la nada llegó una persona con un sobre de dinero y entonces este sobre fue para el director de finanzas. Entonces, este, creo que es la lámina. Entonces, ahí fue un sobre de $22, el director de finanzas estaba ausente, ese es el primer mensaje cuando estamos en el tema de fraudes, eh, es el tema de la rotación de los puestos, más bien cuando alguien está tomando su lugar, eso pasó en este caso, llegó con el sobre y entonces empezaron a preguntar, entonces dijeron que fue un error y empezaron a investigar
y lo que encontraron, que había muchas cuentas bancarias, como ustedes saben, las agencias aduanales trabajan con mucho el tema del dinero de terceros porque pues, hacen pagos de impuestos, pagos de IVA en la frontera, en los aeropuertos. Entonces, aquí también la cuestión legal, el director tenía poderes amplios para poder abrir, cerrar, mover dinero, abrir, cerrar cuentas bancarias, mover el dinero. Entonces, pues tenía estas múltiples operaciones. Lo que sí estaban haciendo las cuentas bancarias aparentemente estaban conciliadas. Ese es un control que tiene que tener en el tema de la contabilidad. Y ahí, pasando, cuando empezaron a hacer una investigación más detallada, lo que se dieron cuenta que había cuentas bancarias abiertas en el extranjero, pero muchas estaban conciliadas, pero se dieron cuenta que la cuenta que tenía 1.2 millones de dólares en realidad tenía $50,000. Entonces, hasta que les llegaban los estados de cuenta bancarios, entonces llegaban un estado de cuenta bancario del banco americano, que llegaba con el papel membretado, en la cuenta, resulta que el saldo según el estado de cuenta bancaria estaba conciliado con los libros, pero en realidad el dinero no estaba en la cuenta, estaban falsificados los estados de cuenta bancarios. Entonces, pues tenían toda una red armada, tanto en este país como en Estados Unidos, donde estaban las cuentas bancarias, y entonces pues ya habían salido más de $5 millones, cuando ya, pues ya estaba hecho el fraude, ¿no? Te entiendo, John. Oye, John, muy interesante esta parte. Fíjate que estamos teniendo un poquito de problema con tu audio. No sé si tengas otro equipo por ahí que le puedas bajar el volumen, porque si de pronto se nos vicia y te perdemos. Pero mira, Ahora sí. mira, mucho mejor, John. Oye, y veo que los hallazgos fueron enormes. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué sucede en las organizaciones? ¿Cuál es el primer paso que tienes que hacer cuando sospechas que algo no anda bien? Pues por lo general ves estilo de vida, eso es importante. Cuando ves el estilo de vida de la gente, de los empleados, gerentes, directivos, entonces cuando uno sabe cuánto están ganando en términos de ingresos, sueldos, y cuando uno ve un estilo de vida, digamos, muy diferente, coches, casas, vacaciones, viajes, relojes, entonces eso es primera señal, ¿no? Lo que hemos visto en Baker Tilly, otro señal es el tema de la revisión propia que tiene que hacer uno en su empresa. Cuando ve el nivel de gastos, el tema de costos, márgenes, pues de repente salen ahí unos focos rojos donde la misma empresa se da cuenta. Entonces lo que tiene que hacer es empezar a ver esas alertas y pues también uno puede hacer como su propio diagnóstico interno, donde pues va cuestionando ciertas cosas. Lo que comentaba el tema de rotación, es importante tener, es muy saludable tener rotación en el personal de la empresa. Entonces, y más en los puestos donde está el dinero, donde está el control sobre el dinero, en compras, en pagos, en tesorería. Entonces ahí es importante que tomen vacaciones, que salgan, que hay alguien que tome su lugar, porque a veces lo que pasa es que esa persona es la única persona que sabe hacer esa función. Entonces eso está muy mal. Siempre tiene que haber respaldos en la gente, ¿no? Muy bien, John. Oye, pues nada más para concluir el tema de la agencia aduanal, veo aquí que el resultado pues fue que sí se pudo recuperar parte del desfalco, pero no sé, ¿algo que quieras comentar antes de pasar al siguiente caso? Sí, lo que pasa cuando tú llegas a un proceso judicial es pues, lamentable porque pues, tiene que invertir ya en temas de procesos, juicios, abogados. Y ahí lo que afortunadamente lograron fue recuperar algunas propiedades porque mucho del dinero estaba invertido en propiedades, entonces empezaron un proceso ahí de poder recuperar.
las propiedades, y después lo que hicieron fue pues implementar controles y acciones para evitar pues, que volviera a suceder eso en el futuro. Entonces, siempre es buena la prevención, ¿no? Y una de las cosas que tenemos en Baker Tilly es un canal de denuncia. Un canal de denuncia es una herramienta que es preventiva y también reactiva, digamos. Te ayuda a prevenir el fraude, pero también un canal de denuncia es muy bueno para cuando sucede, porque pues también tienes, pues si está bien hecho, implementada el canal, pues permite a los empleados, directivos, a que pueden participar y denunciar ahí, ¿no? Claro, claro. No, hombre, pues muy interesante el caso. Ahora cuéntanos, por favor, del otro caso, que también muchos de los que nos están atendiendo hoy en el foro virtual seguramente tienen contratado con un tercero todo lo que tiene que ver con el transporte de carga, y esto puede ser algo interesante. Sí, en este caso, obviamente, pues todos los casos tenemos que proteger los datos de nuestros clientes, y entonces de alguna forma, pues los datos aquí pues son pues, de alguna forma anónimos, ¿no? Para proteger a nuestros clientes, ¿no? Pero esta es una empresa productora y distribuidora de productos de maquinaria, y ¿qué pasó ahí? Ahí fue un caso sobre cobro del tema de kilómetros. Entonces, es interesante, este caso lo detectaron ellos mismos por el tema de la revisión gerencial directiva, porque veían unos patrones donde pues el costo, el flete subía y no entendían por qué. Entonces, aquí fue un tema de kilometraje. Damos un ejemplo aquí en el caso de envíos de San Luis Potosí a Querétaro. Había una tabla que estaba autorizada por ellos donde pasaban 364 kilómetros, pero la distancia real es de 215 kilómetros. Entonces pasaban tablas donde la propia empresa se descuidaban, no checaban bien, y de repente pues tenían también envíos de ciudades digamos, grandes a ciudades menores, a lo mejor pueblos o ciudades no conocidas, y ponían 22 kilómetros, ¿no? Pero en realidad eran 5 kilómetros. O ponían 84 kilómetros y eran 15. Pero cuando multipliques eso por miles y miles de viajes, resulta en pues, millones de kilómetros al año, ¿no? Otro punto, entregaba el producto de punto A al punto B y luego al C, pero cobraban 2 viajes, fue un solo viaje, pero cobraban a B, ida y vuelta, y el A al C, ida y vuelta. Wow. Y también cobraban el camión vacío de regreso. Entonces todo eso estaba pactado, era un desvío de más de $1 millón, y estaba también un caso que encontramos, había un camión que iba de Querétaro a Tuxpan y hizo el viaje 5 veces el mismo día. Entonces, y tú dices, ¿y por qué no detectaron eso? Lo que pasa, estaban las facturas, después estaba el soporte, la remisión, y entonces tenías que ir a muchos documentos hacia abajo para encontrar el documento firmado por el chofer y el camión, y ahí nos dimos cuenta que repetían los viajes. Entonces, pues era imposible. Entonces, en la tabla que presentabas ahí, en 2 años eran más de 1.5 kilómetros cobrados de más, cobraron 3.3 millones de kilómetros, y los kilómetros reales eran 1.8. Entonces, casi el 50% o el 100% de sobrecargo, y eso llegó a más de $1 millón en valor para ellos, ¿no? En costo de más. Impresionante los casos ambos, John. Te agradezco mucho la exposición. Solo me resta preguntarte, ¿qué podemos hacer en Baker Tilly por nuestros clientes para ayudarles a evitar fraudes? Pues
Yo creo que la tecnología es número uno. Todo lo que hacemos es bueno tener buenas herramientas. Podemos ayudarles a hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico, rápidamente podemos decir qué tipo de controles tienen, si tienen riesgos. El implementar un programa de antifraude, eso también. Hay muchas cosas, por ejemplo, donde deben de tener lo que escuchamos, conciliaciones bancarias, muy básico, pero pues es importante hacerlo. Tener evidencias, porque muchas veces faltan las firmas. Sé que estamos en el mundo digital, pero pues todavía hay que tener evidencias, aunque fueran digitales. Lo que le llamamos segregación de funciones. Importante que no todo está concentrado en una sola persona. Entonces, tienes una persona que compra, que recibe, que paga. Es importante que estén separadas esas funciones. Rotación de puestos, lo que comenté también. El tema de tecnología nos ayuda. Es importante tener lo que ha pasado, Eliel, con la pandemia. Ha subido mucho el índice de fraude. Entonces, hay temas lo que le llaman el phishing, que es un riesgo, donde mandan esos correos para invitarte a subirte a una plataforma, a aceptar una liga, temas de extorsión y todo el tema de home office. Ha aumentado mucho los riesgos. Entonces es importante también, Baker Tilly, te podemos ayudar a tener buenos controles de TI en tus sistemas, ¿no? Maravilloso, John. Pues te agradezco mucho el tiempo, nos has ilustrado de manera fenomenal 2 ejercicios, 2 casos que nos deja claro que, bueno, pues hay que estar muy alertas y contratar a los especialistas que pueden ayudarnos a identificar si el problema real es por fraude o simplemente hay falta de control. John, muchas gracias y vamos al siguiente bloque, que justo vamos a hablar de la tecnología en esta plataforma que tenemos con Thomson Reuters. Ok, Eliel. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas tardes. In Business Advisory in Baker Tilly, we help you to transform your business. With our government risk, compliance, GRC focus, we identify the most important risks and help you to mitigate them by designing the appropriate controls. We review the vulnerabilities in your systems with tools that help you protect your information and your assets. We use state-of-the-art remote tools in performing our reviews, including assessments of regulatory compliance and the internal control system. Our forensic experts perform detailed investigations, including lifestyle checks, and work with legal counsel in preparing expert accounting reports. Our ethical hotline is an excellent tool in preventing and controlling irregular activities in your organization. Also, we can assist in performing due diligence in the purchase or sale of a new business, in evaluating all of the financial and other potential risks. In the area of business transformation and turnaround in Baker Tilly, we can help restructure your business. We perform a strategic business assessment to include commercial, operational, and financial parts of the business. We also work with the financial institutions in restructuring loans by using financial modeling tools, which include the valuation of the business and also by obtaining fresh capital. We automate critical business processes and we add value by improving controls efficiency and increasing the return on investment for the shareholders. If you need assistance, we are convinced that Baker Tilly Mexico is the best option for your business needs. We are Baker Tilly, your local advisors with a global presence.